buenas tardes. Sean bienvenidos a un webinar más que Grupo Speakers México Latam trae para ustedes y es un placer que nos puedan acompañar una vez más. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestro conferencista internacional, Javier Martínez. No sin antes recordarles que pueden formular sus preguntas o hacernos comentarios a nuestro conferencista a través de nuestro WhatsApp. Solo tienen que dar clic en el botón que está en nuestra página o bien escribirnos directamente al 55 41 23 0102. Si nos ven directamente en nuestra transmisión de YouTube, pueden igualmente hacer comentarios a través de la caja que está abajo del video, al lado del video. De todos modos, en unos momentos más aparecerá el número en nuestra pantalla para que ustedes estén tranquilos y puedan formular sus comentarios y preguntas. Ahora sí, procedo a presentar al protagonista de este webinar, nuestro conferencista Javier Martínez, quien es socio de Knowledge Works y director de NOCO, que es una red internacional de consultoría. Javier cuenta con 25 años de experiencia asesorando a empresas e instituciones tanto en España como en Latinoamérica. Todo esto para desarrollar la cultura de aprendizaje e implementar estrategias para gestionar el conocimiento como su activo principal. Ha sido consultor de la ONU, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en el área de gestión, conocimiento y aprendizaje. Asimismo, agrega valor impartiendo conferencias y talleres de cómo diseñar organizaciones más inteligentes en una economía de intangibles. Queda con ustedes, Javier Martínez. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por la presentación. Cuando has dicho que llevo 25 años, efectivamente, fíjense que yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que revelarlas. O sea, soy de otra generación. Hay mucha gente que no sabe qué es eso de revelar las fotografías, pero antes uno se las pensaba y eran en blanco y negro, ¿no? Cuando uno nacía todo era en blanco y negro. Y como justo decían, yo estoy en una pequeña consultora que se llama Knowledge Works, con sede en Santiago y en España, somos un equipo pequeño, y soy parte de una red de especialistas en gestión de conocimiento que está repartida por todo el mundo, con sede en Gran Bretaña y con gente de todo tipo de creencias, religiones, razas, y que tenemos un espacio de intercambio y aprendizaje común. Y una de las cosas que hago periódicamente desde hace varios años es publicar algunas reflexiones todos los meses, que me cuesta mucho trabajo, respecto a estos temas que tienen que ver con el conocimiento, el aprendizaje, las organizaciones inteligentes. Justamente la última columna tenía que ver con la inteligencia artificial y las dificultades que ha tenido para salvarnos de esta pandemia. Y otra de las cosas que me toca hacer es justamente dar conferencias, charlas, seminarios, talleres, etcétera, etcétera. Y uno yo por lo menos cuando asisto a una charla, a un webinar, lo que espero es ojalá llevarme algo nuevo que no sabía antes, no escuchar cosas que puedo encontrar en otro sitio que ya sé, sino irme con alguna idea nueva y en realidad ese es mi único propósito, es que se puedan llevar ojalá algún nuevo punto de vista. Entonces el menú que les quiero compartir es muy sencillo en realidad. Y quiero hablarles básicamente de conocimiento y aprendizaje y luego tratar de relacionar lo que nos está pasando ahora con la pandemia con las oportunidades de aprender que tienen las organizaciones. Y la primera pregunta que yo les haría es obvia. Si yo les digo, ¿qué les haría ahora mismo la persona más admirada, reconocida, famosa y posiblemente esta millonaria del mundo? La respuesta de todos, seguro, es si eres capaz de descubrir la vacuna del COVID. O sea, si tú ahora mismo desarrollas la vacuna, te haces la persona más importante del mundo y por desgracia pongo que falta un año y luego vamos a hablar del tiempo porque todavía nos queda un buen rato hasta que consigamos esa vacuna. Y eso significa que el hecho de no saber, porque la vacuna es un conocimiento, es algo que hoy en día como no lo tenemos, estamos de rodillas, estamos condenados contra un virus que sabe en este caso más que nosotros. Pero lo más curioso es que hace 5 meses o 4 meses a nadie le importaba este conocimiento. En ese momento teníamos otros objetivos y haber descubierto la vacuna del coronavirus hace 4 o 5 meses no te hubiera hecho famoso, nadie le hubiera importado. Eso significa que el conocimiento siempre está en función de los objetivos que tenemos. Cuando tenemos otros objetivos, el conocimiento es distinto. Y eso me lleva a reflexionar sobre que todo lo que hacemos las personas todos los días, todo el tiempo, tiene que ver con el conocimiento. Si yo ahora mismo les entrego las llaves de un helicóptero y les digo, te lo regalo si eres capaz de llevártelo volando, la mayor parte de la gente se va a quedar mirando y diciendo, ¿qué regalo me estoy perdiendo? No porque no se pueda, sino porque yo no tengo el conocimiento para pilotarlo. Entonces, todo lo que hacemos los seres humanos siempre lo hacemos porque tenemos conocimiento, no es por casualidad. Y todo lo que no podemos hacer
es simplemente por lo mismo. No tenemos conocimiento y la buena noticia es que siempre lo podemos aprender, porque no hay que olvidar que todos llegamos a este mundo en pelotas y sin saber hacer nada, y todo lo que sabemos lo hemos aprendido. Yo estoy hablando de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Fíjense, conocimiento es algo simple de entender, es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. O sea, tú tienes conocimiento cuando puedes hacer cosas. Y pongo de nuevo que fue aprendido porque no naciste con ello. Y remarco lo de experiencia porque se van a dar cuenta que va a aparecer varias veces. Entonces, el conocimiento no es algo que uno tiene, es algo que uno hace. No sé si tú sabes hacer cualquier plato de comida, mole, sino que me tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Sí, cuando las máquinas empiezan a tener conocimiento que nosotros tenemos, significa que estamos perdiendo la batalla. Automatizar significa que las máquinas tengan conocimiento que antes teníamos las personas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión de conocimiento? Bueno, en realidad también es bastante sencillo. Por un lado, es cuando una organización o una persona sabe lo que sabe, es decir, es consciente, y esto lo vamos a ver también después, y lo utiliza. Es decir, cada vez que hace algo, lo hace usando lo que mejor le ha funcionado hasta ese momento, no se hace de cualquier manera. Pero al mismo tiempo, sabe lo que no sabe y tiene una estrategia para aprenderlo. No basta con saber lo que no sé si luego no tomo alguna decisión y soy capaz de aprender, ¿sí? Entonces, la pregunta que se responde desde la gestión de conocimiento es que cuando yo voy a hacer algo, ¿habrá conocimiento disponible? ¿Se habrá hecho esto antes o tengo que empezar de cero? Y aquí aparecen dos preguntas que son claves siempre. La primera se llama anticipar y la segunda se llama reutilizar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anticipar? Anticipar significa que si yo me pregunto qué es lo que sabemos en mi organización, yo le debería preguntar a mi empresa, por favor, ¿me puedes proveer el conocimiento que yo necesito cuando voy a hacer esta tarea? Porque la hemos hecho miles de veces, no quiero empezar desde cero. Y reutilizar significa que cuando yo termino, soy yo el que le devuelvo a mi empresa lo que aprendí. Es decir, ahora, así como yo en el anticipar le pedí a mi empresa, compárteme lo que sabemos, en el reutilizar mi empresa me dice, bueno, ahora entrégame qué es lo que has aprendido de haber hecho tú esta tarea para que podamos convertir esto en un círculo virtuoso, ¿sí? Para que se realimente el sistema. Yo pido, pero entrego también. Y esto se da, ¿por qué? Porque la mayor parte de las empresas que yo conozco, organizaciones, hacen siempre tareas repetitivas. Cada día se parece mucho al anterior. Mañana se parece a hoy, que se parece mucho a ayer. Y las empresas que están geográficamente distribuidas hacen lo mismo repetidamente en muchos lugares a la vez. Entonces es muy raro que algo que se vaya a hacer nunca se haya hecho antes. Pasa, pero pasa poco. Y hay mucho potencial en aprovechar las cosas que hayan ocurrido antes. Entonces, estoy hablando de aprender y de nuevo, bueno, ¿qué entendemos por aprender? Aprender, fíjense, es un proceso personal, no individual, es personal, que consiste en almacenar experiencia y reutilizar en el futuro. Recuerden que cuando hablaba de conocimiento hablaba de experiencia. Bueno, aprender es almacenar esa experiencia para que cuando la necesite en el futuro la puedas utilizar. Y digo que es personal porque nadie puede aprender por ti, igual que nadie puede comer por ti, igual que nadie puede dormir por ti. No es transferible, no es delegado. ¿Y cómo aprendemos las personas? Bueno, por suerte tenemos un órgano que está especialmente diseñado para esa función, que es el cerebro. Y nosotros no tenemos ningún mérito porque venía con nosotros cuando nacimos, o sea, no lo tuvimos que construir. Y aprender ya sabemos, y los neurocientíficos te lo dicen hace tiempo, que no depende de la cantidad de neuronas ni del tamaño de la cabeza. Depende de una cosa distinta, depende de la capacidad que tienen las neuronas de conectarse entre sí, de establecer sinapsis. Cada vez que tú aprendes algo, las neuronas se conectan. Y de hecho, el conocimiento de una persona reside justamente no en las neuronas, sino en las conexiones entre las neuronas. Porque de hecho, más o menos ahora todos los adultos tenemos un cerebro más o menos parecido a cuando nacimos, en número de neuronas, pero muy distinto como mente. ¿Por qué? Porque durante todos estos años las neuronas se han ido conectando. Entonces, ese mismo número de neuronas se han ido conectando cada vez que hemos aprendido algo. Ahora, la pregunta es evidente. Y si así aprende un individuo, ¿cómo aprende una organización? Y esto es lo primero que yo suelo escuchar desde hace mucho tiempo en todo tipo de industrias, todo tipo de empresas, organizaciones. Nuestra organización no tiene memoria. Hacemos las cosas como si no las hubiéramos hecho nunca. Reinventamos ruedas, se nos olvidan, repetimos los errores. Fíjense, si se acuerdan de los atentados del 11 de septiembre de 2001, hay un informe que revisa todo lo que pasó, que cuando evalúa el rol del FBI, lo que dice es que el FBI no tenía la habilidad para saber lo que sabía. No había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. Es decir, el FBI, que tenía y tiene recursos, información de todos los ciudadanos, no sabía lo que sabía. Y esto les pasa a todas las organizaciones por una razón, porque las empresas no tienen un cerebro como las personas, no tienen un dispositivo, no tienen un órgano para aprender. Y de nuevo esto tiene una explicación. Nadie diseñó las organizaciones para que tuvieran que aprender. Hace 200, 300 años aprender no era parte del lenguaje. ¿Se diseñaron para qué? Bueno, para hacer siempre lo mismo, para hacerlo de manera muy eficiente y ser rentables. Y eso sigue siendo de alguna manera la prioridad hoy en día.
Entonces, cuando uno mira el mapa de procesos de cualquier empresa buscando qué hace y cómo lo hace, la conclusión siempre es, en esta empresa no hace falta aprender, porque los mapas de procesos que te dicen lo que hay que hacer no reconocen que hay que aprender, reconocen que hay que hacer las cosas siempre igual y siempre lo mismo porque el entorno no va a cambiar. Yo hablo siempre de que cuando uno ve una organización siempre ve un desequilibrio, ve un músculo de operar, de producir, de fabricar muy desarrollado, pero el músculo de aprender de esa operación, de esa producción, es raquítico. O sea, hacemos, pero no tenemos mucho tiempo ni tenemos mucho, dedicamos recursos a aprender de lo que hacemos. Y yo creo que justamente una de las cosas que hace falta a las empresas es equilibrar, es desarrollar ese músculo. Me hizo gracia que hace un par de meses McKinsey titulaba un artículo justamente que el retorno de la crisis no puede ser un plan, tiene que ser un músculo. Efectivamente, hay que desarrollar ese músculo. Porque todas las organizaciones, las cosas importantes siempre tienen un músculo, tienen un responsable. Los clientes tienen el músculo comercial, los productos tienen la fabricación, operación, finanzas es el músculo del dinero, informática el de los datos, incluso se ha ido desarrollando un músculo de la seguridad, de la innovación. Pero si tú preguntas quién tiene el músculo del aprendizaje, no quién hace los cursos de formación, no, quién tiene el músculo del aprendizaje en general no existe. Y yo creo que las organizaciones tienen que desarrollar ese músculo porque sin ese músculo del aprendizaje los otros músculos van a desaparecer. No importa lo desarrollados y lo potentes que sean. Entonces, aquí hay una dicotomía que se suele dar y es que no es suficiente con que aprendan o con que tengamos muy buenos individuos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Fíjense, el problema en las organizaciones o en la sociedad no son los individuos. Yo creo que tenemos los individuos más competentes y más desarrollados de la historia porque nos hemos ido aprovechando de todo lo que aprendieron antes. El problema es la manera en la que tenemos desarrollados, en este caso, los procesos de trabajo, donde cada uno se preocupa de resolverse sus propios problemas y piensa en sí mismo. Es un entorno mucho más de competir que de colaborar. Y si uno mira la biología, uno se da cuenta que en la biología el individuo no es lo más importante. Lo más importante es la relación que establecen los individuos entre sí. Cuando uno ve los árboles, los ve como separados, pero lo que no se da cuenta es que debajo tienen todo un canal de comunicación y de intercambio de nutrientes, porque finalmente, sin el grupo, la vida desaparece. Ningún individuo puede sobrevivir solo eternamente. Entonces, el concepto de individuo aquí no es la clave. Si lo trasladamos a las organizaciones, que los individuos aprendan no significa que la organización aprenda. No es automático. Ahora, para que aprenda la organización, tienen que aprender los individuos. Y esto es un poco cabrón porque funciona para un lado, pero no funciona para el otro, si se dan cuenta. Entonces, si decíamos, una persona cuando aprende, cuando se conectan sus neuronas. Bueno, una organización aprende cuando se conectan las personas. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que entonces el aprendizaje está en las conexiones que establecen las personas, en toda esa red de relaciones. Cuando existe, porque cuando no existe significa que por muy buenos jugadores que yo tenga, si no se pasa en la pelota, no hay aprendizaje, no hay conocimiento. Entonces, el conocimiento individual se convierte en un activo y en patrimonio de la organización cuando se distribuye, cuando circula, cuando fluye por toda esa red. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando generamos rutinas, procesos, actividades para que las personas se conecten. No solamente dentro de un equipo, a mí no me sirve solamente que los defensas funcionen muy bien, tiene que ser entre equipos, entre toda la organización. Y en muchas empresas que yo conozco, la gente te dice, yo no sé lo que hacen los de al lado, yo de hecho ni siquiera los conozco. Esto es como que el arquero, el portero de un equipo dice, no, yo al delantero centro lo vi una vez hace unos meses, pero no sé muy bien quién es ni qué hace. Entonces, el pilar fundamental del aprendizaje en una organización es el intercambio de conocimiento, es ese flujo, ¿sí? Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿cómo nos aseguramos de reforzar, de que esas conexiones existan, de que esas rutinas ocurran? ¿Sí? Y esa es posiblemente una de las principales responsabilidades del liderazgo. No es decir lo que hay que hacer, es asegurarse que las personas cuentan con los medios y cuando el conocimiento está distribuido significa acceder al conocimiento. Y hay que reforzar esas conexiones y asegurarse de que operan. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que como seguimos teniendo organizaciones jerárquicas, si los líderes no creen en la colaboración, no creen en el aprendizaje, no fomentan, no apoyan esa cultura, es muy difícil que una organización dedique sus esfuerzos a aprender. Y sabemos que esto además tiene un componente emocional. Sabemos que las personas funcionamos por emociones y que nos conectamos o no en función de la confianza, en función de la empatía o de la desconfianza o del miedo. Entonces, claro, los procesos son muy fáciles de gestionar en una organización porque son previsibles. Las personas son imprevisibles y gestionar emociones de personas justamente obliga a hacer un trabajo que te toma muchísima más energía, porque aquí no hay matemática, no es una ciencia, es mucho más un arte. Eso sí, al final de cuentas, el trabajo inteligente, estoy seguro que siempre se impone al trabajo obediente. Es más esfuerzo, es más energía, pero siempre son mejores resultados. Ahora, si esos son como los conceptos básicos, yo quiero compartirles 3 premisas entrando al tema específico de la pandemia.
Lo primero es que la crisis que nos está ocurriendo ahora nos pasa porque no le hemos dado la importancia que tiene el aprendizaje. Simplemente por eso, porque hemos colocado siempre el aprendizaje en segundo o tercer lugar. Recuerden, aprender es almacenar experiencia. Y yo creo que hoy lo que estamos haciendo es pagar el precio de olvidar experiencias previas de otras epidemias, porque no es la primera vez que nos ocurre. Entonces, no es que no sepamos, es que nos cuesta aprender. Hay países que con la misma información toman decisiones distintas, se niegan o le dan prioridad a la economía. Entonces, y hay países que lo reconocen, nos hemos equivocado y hemos tomado malas decisiones, no hemos aprendido. Y hay otros países, como pasó sobre todo en el sudeste asiático, que tenían muy cercanas epidemias previas, o sea, tenían la experiencia de hacía poquito tiempo y no la olvidaron y dijeron, oye, esto nos pasó en el 2003, tenemos que reaccionar distinto. Entonces es muy fácil ver cómo hay algunos que aprendieron y otros que no. Entonces, la segunda premisa es que si no aprendemos esto nos va a volver a suceder seguro y estamos en una lucha para ver quién gana. ¿Gana el virus, que nos está ganando, o gana el conocimiento, que es la vacuna? Y por eso el momento de aprender es ahora. No podemos esperar a cuando esto termine, porque ni siquiera sabemos cuándo. Hay que estar aprendiendo continuamente. Y la tercera premisa es que lo más importante ni siquiera es qué es lo que estamos aprendiendo, porque eso cambia todos los días. Es cómo nos aseguramos de que generamos esas rutinas para aprender. El qué va a cambiar todos los días. Fíjense, nosotros hemos hecho alguna encuesta a las empresas para preguntar qué es lo que están aprendiendo. Y lo más curioso es que cuando preguntamos, en todos los casos, las respuestas son individuales. Nadie te dice, en mi empresa hemos aprendido. Todo el mundo nos dice, esto es lo que yo he aprendido, porque a nivel de organización no hemos hecho el ejercicio, no hemos hecho la reflexión. Y el problema es que si tú no haces consciente lo que aprendes, no lo puedes gestionar. No quiero decir que no lo aprendas, es que simplemente como no sabes lo que estás aprendiendo, no puedes tomar mejores decisiones en adelante. Y dentro de la red de ENOCO, que solemos hacer encuestas mundiales cada 2 años sobre el estado de la gestión de conocimiento en el mundo, cuando preguntamos cuáles son las principales barreras, la primera siempre suele ser apoyo del liderazgo y la segunda, temas culturales. O sea, volvemos al tema liderazgo y cultura. Y cuando preguntamos cuáles de los aspectos culturales son los que más influyen, los 2 primeros son pensamiento de corto plazo, es justamente el énfasis en operar, en ejecutar, y lo segundo es la dificultad para colaborar y para compartir. ¿Sí? Entonces, claro, es lógico que haya muchos directivos que se pregunten, oye, vamos a aprender de esto porque nuestra historia no es muy buena. Y de hecho hay gente pesimista que dice, es difícil que vayamos a aprender. Yo creo que aprendemos siempre que seamos capaces de dedicar algunos recursos, no muchos, y algo de tiempo. Porque es verdad que los seres humanos estamos diseñados para aprender. Lo que pasa es que nos falta cultura, nos falta hábito, nos falta rutina. ¿Sí? Quiero entrar un poquito a ver justamente este tema de cultura-aprendizaje. Si yo pregunto cuál es la principal partida en el presupuesto de una empresa, de los gastos, no importa la empresa, siempre son los sueldos. Da lo mismo que sea industrial o que sea servicios. En las de servicios el 90% del gasto son sueldos y en las industriales el 60%. Es decir, todas las empresas ya son de gestión de conocimiento porque invierten la mayoría de su presupuesto en conocimiento de las personas a las que les pagan los salarios. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿y en qué negocio está una organización? Si uno se va a una empresa como Ford, por ejemplo, una empresa, ¿está en el negocio de producir automóviles? O yo creo que está en un negocio de conocimiento que tiene como resultado un automóvil. Al final lo que sale es un automóvil, pero para que salga un automóvil hay toda una cadena de conocimientos ultra sofisticados de ingeniería, de diseño, que tiene que ver con combustibles, de materiales. Pero hay una combinación gigante. Esto es como sale un plato al final, pero por en medio lo que hay es un montón de ingredientes que son el conocimiento. Pues aunque ustedes no lo crean, todas las organizaciones están en negocio de gestionar conocimiento. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es realmente lo que hay en una organización? En una organización, por un lado, hay cosas, pero esas cosas en general son un estándar que uno lo puede comprar en el mercado. La marca del computador que tú tengas o el tipo de vehículo no hace la diferencia. Lo otro que hay en una organización son siempre personas, y las personas no son un estándar que tú puedes comprar en el mercado. Aquí sí que hay una diferencia. Si mañana, por ejemplo, intercambiamos a las personas de estas empresas y agarramos a la gente de Aeroméxico y la mandamos a Walmart, los de Walmart la mandamos a Pemex, y los de Pemex a Santander y Santander a Aeroméxico, mañana nos sale un avión de Aeroméxico, mañana nos sale un barril de petróleo de Pemex, y no es que estemos dejando estas empresas sin gente, y no es que las estemos dejando sin gente inteligente, simplemente el conocimiento cambia de lugar y aunque todos los elementos sigan allí, están los aviones, están los pozos, nada funciona. Entonces, la materia prima con la que todos trabajamos es el conocimiento, y ese conocimiento lo transformamos en productos o en servicios, evidentemente. Y por eso yo sé que es políticamente incorrecto decir que las personas no son lo más importante, pero es así. Lo más importante de la empresa no son las personas, es el conocimiento. Ese es el principal activo que tiene una organización. Y eso significa que lo primero que hay que gestionar es el conocimiento. Cuando uno se pregunta, bueno,
¿Cómo es posible que Iberia se haya convertido en líder mundial en puntualidad? No tiene nada que ver con los aviones, no tiene nada que ver con los aeropuertos, tiene que ver con personas y conocimiento y decisiones y acciones, ¿sí? Entonces, si todos estamos en este negocio de conocimiento, ¿cómo no lo vamos a gestionar de nuevo? Y parte de ese conocimiento está documentado, pero suele ser la parte menos importante y la parte además peor organizada. La mayor parte del conocimiento, por suerte, mientras no llegue la automatización, lo tienen las personas. Entonces, ahí es donde llegamos a las personas. Y como decía Bill Gates, oye, hay 20 personas clave en Microsoft que si se van, nos van a generar un problema muy grande. O hay personas en las organizaciones que saben tanto que es muy difícil desembarazarse de ellas justamente por lo mismo, porque el conocimiento en muchos casos es poder. Ahora, las personas tienen una ventaja y es que no se deprecian, como pasa con los activos físicos, siempre que sigan aprendiendo. Si tú sigues aprendiendo, incrementas tu conocimiento, sigues siendo valioso, que es el concepto de learnability, el concepto gringo. Y aquí hay una ley del aprendizaje que se cumple siempre. Y esto ocurre para personas, para organizaciones, para sociedades. Y es que para sobrevivir tú tienes que aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno en el que tú estás. Si quieres innovar, bueno, tienes que ir más rápido. Pero si vas más lento, tarde o temprano desapareces. Entonces, cuando hablamos, yo hace 2 o 3 meses escribí justamente un artículo de la relación entre coronavirus y cultura de aprendizaje. Cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es la cultura? Como decía el otro día en una empresa, la cultura es como un perfume, se huele pero no se ve. Y en realidad la cultura es la manera en la que hacemos las cosas aquí, es toda una serie de normas, de valores, de acuerdos, aquello en lo que creemos y que forma parte de nuestra historia. Y tiene una inercia muy grande. Y cuando le ponemos el apellido de aprendizaje, de lo que estamos hablando es que nunca terminamos de hacer algo sin preguntarnos qué fue lo que aprendimos y cómo lo podemos capturar y ojalá difundir para otros. Y nunca empezamos a hacer nada sin preguntar si alguien lo habrá hecho antes y si podemos aprovecharlo. Es incorporar el aprendizaje como parte de todo lo que hacemos. Entonces, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo insertar el aprendizaje en una cultura? Y la cultura la grafico con esta imagen porque cuantos más años tiene una organización, más potente y más inercia tiene la cultura. Les voy a contar un caso de un amigo, un muy buen amigo mío que es entrenador de básquet, que ha estado hasta hace poquito tiempo entrenando en Rusia. Y que yo hablé con él un sábado por la mañana y él me contó, estaba en el Zenit de San Petersburgo, y me contó que el viernes en la noche ellos terminaron de jugar un partido de Liga Europea en Milán y el partido terminó a las 8 de la tarde. Bueno, a las 11 de la noche él estaba sentado en el avión de vuelta a San Petersburgo y estaba viendo el video del partido repetido entero, él tiene a cargo creo la defensa, viendo todo el partido, anotando los errores y los aciertos porque tenía que hacer un informe que el sábado por la mañana tenía que estar en la mesa del primer entrenador. ¿Okay? Y en el asiento del lado estaba el otro segundo entrenador a cargo del ataque haciendo lo mismo. Video todo el partido para hacer un informe. El sábado en la mañana hubo una reunión del equipo y lo que se hizo fue, primero, revisar el plan del partido. Todos los partidos generan un plan de lo que se va a hacer y cuando termina el partido, luego lo que se hace es revisar el plan para comprobar esto fue lo que preveímos, esto fue lo que ocurrió, por qué podemos aprender, qué cambiamos para el próximo mes. Luego tienen toda una revisión de las estadísticas. Los equipos profesionales recogen, y en el básquet sobre todo, estadísticas de todo y de todos los jugadores del equipo propio, del equipo rival, y dedican un buen rato a analizar minuciosamente las estadísticas. Y luego, como lo mismo, utilizan el video, revisan jugadas del equipo contrario y hacen un análisis pormenorizado del partido. Y después de eso, hacen reuniones individuales con algunos jugadores por separado para corregirles algunos errores o para reforzar algunos aciertos. Y lo siguiente que hacen en la siguiente reunión el lunes es una reunión para preparar el siguiente partido. Ahí diseñan el plan y hacen un análisis de los jugadores del equipo rival uno por uno, porque el martes creo que tenían, o miércoles tenían partido de Liga Europea de nuevo. Entonces, si se fijan, uno cuando ve un partido, ve durante 40 minutos jugadores que salen en la cancha, lo que no se imagina que por detrás hay todo un proceso sofisticado, sobre todo aprendizaje. Cuando tú les preguntas a ellos lo que te dicen es, nosotros lo único que hacemos es aprender del último partido para aplicarlo al siguiente partido. Somos una organización que tiene que estar aprendiendo todo el rato, revisando lo que ha hecho para mejorarlo y aplicarlo en el siguiente partido. Entonces, una manera muy sencilla de incorporar el aprendizaje dentro de la cultura es pensar en 3 momentos. Aprender antes, aprender durante y aprender después, que yo creo que es muy fácil graficarlo de nuevo con la pandemia. Si hablamos de aprender antes, de nuevo es, antes de que yo voy a hacer algo, preguntarme, bueno, ¿qué es lo que sabemos de esto? Y bueno, ya sabemos que nadie puede predecir el futuro todavía. Y si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, en América Latina, en Chile en particular, con revueltas sociales, pero esto ha pasado en Ecuador, pasó en Colombia, bueno, pasó en todas partes, y hemos tenido todo tipo de catástrofes climáticas, la historia de las epidemias da para estarse mucho tiempo revisándola, hemos tenido movimientos sociales, es decir,
Lo que ya deberíamos saber y haber aprendido a estas alturas es que lo que creemos que no va a pasar, termina pasando. Y nos pone de rodillas, como decíamos antes. Entonces, fíjense, curiosamente, antiguamente los barcos tenían un personaje que se llama el vigía, que era un señor que iba en el palo mayor y que su única función era otear el horizonte para avisar a sus compañeros qué era lo que se venía. Buena o mala noticia, había alguien que su única función era estar mirando para adelante. Entonces, una organización necesita, en un mundo que cambia tan rápido, una red de sensores que le permita entender qué es lo que está pasando por ahí. Y al mismo tiempo, tiene que tener a la mano lo que ha pasado previamente, o sea, tiene que estar conjugando esas dos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el objetivo es usar el conocimiento que hay para anticipar escenarios y estar preparados. Yo sé que hay cosas que no puedo impedir, yo no puedo impedir un terremoto, pero sí puedo estar preparado para el caso de que ocurra. Entonces, si yo no puedo evitarlo, al menos sí debería reaccionar lo más rápido posible, no demorarme un año en desarrollar una vacuna y sobre todo recoger los aprendizajes para o evitar la próxima o si ocurre que me pille mejor preparado. Entonces, por eso hablo de que las decisiones que tomamos o no tomamos nos llevan ahora a tener que esperar un año para generar una vacuna, ¿sí? Y aquí hay dos preguntas clave. La primera es ser consciente de qué es lo que sabemos y al mismo tiempo preguntarse qué podremos aprender de otros. Humildemente reconocer, hay cosas que no sé, qué sabrán otros, cómo lo podemos incorporar. Entonces, evidentemente, esta pregunta ya nos hemos hecho un montón de veces. Esta crisis era imposible de anticipar y había montones de avisos, había montones de señales. De hecho, había informes técnicos avisando esto es una posibilidad. Y no solo eso, había informes económicos de cuál podía ser el impacto, o sea, la inversión que había que hacer para evitar una pandemia y cuál podía ser el impacto económico, me imagino que también en cuanto a muertes, de una epidemia. O sea, esto lo sabíamos, otra cosa es que lo tomáramos en cuenta. Entonces, si pensamos en qué rutinas de aprendizaje podemos incorporar para aprender antes, bueno, yo creo que tenemos que ser más eficientes a la hora de evaluar los riesgos. Y hay otra serie de actividades, no me quiero detener en ellas una por una, pero se pueden ir incorporando actividades, simular escenarios, intercambiar conocimiento con otros, tener mejores bases de conocimiento, inteligencia competitiva, es decir, hay mecanismos que podemos incorporar para asegurarnos de que antes de que pasen cosas podamos estar aprendiendo, ¿sí? Si hablamos de aprender durante, es bueno, mientras está ocurriendo, nos estamos preguntando qué estamos aprendiendo y lo estamos registrando. Claro, en este caso, como no hubo un aprender antes de la pandemia, cada país y muchas veces cada ciudad está respondiendo con los recursos y el conocimiento que tiene, y algunos lo están haciendo mejor y otros peor. Pero de nuevo, fíjese, aquí lo importante en el durante no es qué estamos aprendiendo como actividad, o sea, como pregunta, sino como actividad donde hacernos la pregunta. O sea, sistemáticamente nos juntamos a preguntarnos qué estamos aprendiendo. Y para eso necesitamos simplemente 3 hábitos que son muy sencillos, están al alcance de cualquiera. El primer hábito se llama reflexionar. Y reflexionar es pararse y mirar hacia atrás para ver qué está pasando en función de lo que queríamos que pasara. Fíjese, esto es la declaración del expresidente de British Petroleum, que dice, mira, en el año 95 tardamos 100 días en perforar en aguas profundas. La perforación es el proceso más caro, en este caso, para una petrolera. Hoy tardamos 42 días. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que perforamos, nos preguntamos qué aprendimos y cómo podemos aplicarlo la próxima vez. Yo he estado en pozos viendo cómo no se termina el proceso cuando se encuentra el petróleo, se termina cuando nos hacemos las preguntas de qué hemos aprendido y qué haríamos la próxima vez para que eso sea un insumo para la siguiente vez. Es decir, han incorporado la reflexión como parte del proceso. La segunda habilidad en este caso, el segundo hábito es sistematizar, es dejar registro. Ya sé que a nadie le apasiona documentar, pero si lo guardamos todo en la cabeza corremos muchos riesgos. Entonces les voy a poner un ejemplo también, lo que pasó con Nadal, el tenista. El día que ganó su primer Roland Garros, el año 2005, o sea, hace 15 años, que no sabía que iba a ganar más, se fue de fiesta para celebrarlo, pero fíjense, al volver al hotel, su entrenador, que era su tío, agarró una libreta, un lápiz y se puso a anotar los fallos que cometió en el torneo y lo que había que mejorar para el próximo entrenamiento. Y a partir de ahí diseñó los entrenamientos y a partir de ahí tenía trazabilidad para ver cómo estaban corrigiendo los errores, es decir, no se lo guardó en la cabeza. Se tomó la molestia de anotarlo y a partir de ahí lo decidió. Si no sistematizamos algo, se nos pierde la historia porque queda en la cabeza. Y les aviso, yo que soy un poquito más mayor, que con el tiempo, con la edad, la memoria no mejora, empeora. Y el tercer hábito, obviamente, es compartir. Si el conocimiento se queda solamente en la gente que vive la experiencia, no tenemos la posibilidad de aprender. Y este vídeo me imagino que lo habrán visto. Esto que estamos viendo aquí, esto es un obstáculo para estos burros, igual que el COVID es un obstáculo para nosotros porque no tenemos conocimientos. No es porque el obstáculo no se pueda salvar,
sino porque no sabemos cómo salvarlo. ¿Y esto cómo se resuelve? Cuando viene alguien y comparte su conocimiento y colabora. Y el gesto de compartir le lleva 2 segundos. Y no solamente lo comparte, además es suficientemente generoso como para dejar pasar a los demás. Y esto es exactamente lo que nos está pasando con el COVID. Hasta que no colaboremos y compartamos, no vamos a poder aprender. Entonces, ¿por qué será tan importante aprender mientras estamos en plena pandemia? Bueno, porque tenemos que hacer consciente el aprendizaje, lo decíamos antes. Y los seres humanos somos expertos en preocuparnos cuando tenemos el problema, cuando nos duele. Y después, bueno, después nos olvidamos, después nos vamos a celebrar, y es natural. El problema es que el virus no se relaja, el virus no baja la guardia, el virus sigue. Entonces, si nos esperamos al final, por un lado, cuando esto termine no nos vamos a acordar de lo que pasó al principio, porque pasan demasiadas cosas. Y lo segundo, no lo podemos ir aplicando día a día, porque cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Por eso es tan importante priorizar el aprendizaje, porque deberíamos darnos cuenta que esa obsesión por ejecutar y no aprender nos ha traído hasta aquí. Y insisto, de nuevo, los mapas de procesos te dicen no te preocupes de aprender, simplemente produce, haz siempre lo mismo. Y esto es una decisión al final, pero claro, si decidimos no aprender, luego corremos riesgos. Entonces, tenemos procesos para producir y está muy bien y los vamos a seguir teniendo, necesitamos acompañar esos procesos de producir con aprender al mismo tiempo, ¿sí? Porque el objetivo de ninguna organización nunca va a ser aprender, ni gestionar el conocimiento, ni innovar. Siempre va a ser hacer y atender a sus clientes. Lo que pasa es que para que cualquier organización haga hoy necesita conocimiento, lo veíamos antes, y para tener conocimiento, el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Y en un entorno como el que estamos, que este acrónimo me imagino que lo han visto un montón de veces, la rapidez y la velocidad del cambio tiene un impacto gigante en el conocimiento, es que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú sabías hoy es posible que mañana ya no valga y necesitas aprender. Por eso, aprender es incluso más importante que saber, porque aprender es lo que te garantiza el futuro. Y como decíamos antes, como no podemos predecir el futuro, como cada vez se parece menos al pasado, estamos más obligados a aprender hacia adelante, es decir, aprender haciéndonos preguntas que teniendo claridad respecto a las respuestas, porque las respuestas de ayer es posible que ya no nos sirvan mañana. Y de hecho, hay organizaciones que están más pendientes de contratar a gente no tanto por lo que sabe, sino por la capacidad de seguir aprendiendo y dejar del concepto de desaprender, de no necesariamente seguir haciendo lo que siempre hice, sino aprender cosas nuevas. Y insisto, como decía antes, esto es una decisión de cada uno. ¿Aprendes o no aprendes? Si no aprendes, corres el riesgo de convertirte en un commodity o ser sustituido por una máquina mañana. Y hay que asumir que el proceso de cambio ya no es algo que uno pone en un cronograma con una carta blanca con inicio y final. Esto no termina nunca, esto es un proceso que ya no se termina, ¿sí? Ahora, en un negocio de conocimiento como estamos todos, solamente sobrevives si aprendes. Sabemos que ahora mismo, en plena pandemia, los esfuerzos tienen que ser resolver el problema y para eso hay que aprender. Pero al mismo tiempo tenemos que dedicar algo de esfuerzo a registrar lo que está pasando, lo que funciona, lo que no, por qué. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener trazabilidad. Y la próxima vez que nos toque, no vamos a poder reutilizarlo y vamos a tener que empezar desde cero de nuevo. Se nos va a haber olvidado. ¿Qué rutinas se pueden incorporar aquí? Lo mismo decíamos antes. Yo creo que ser mucho más eficiente en entender la raíz de verdad de los problemas, en profundizar. Y luego, bueno, si vamos a desarrollar una vacuna, por ejemplo, hay que experimentar, hay que atreverse, porque si aprendes del futuro, no sabes lo que viene. Hay que tener muy claro lo que ha funcionado antes. Hay que dedicar tiempo a aprender todos los días. Hay que ver lo que están haciendo otros. Es decir, hay muchas alternativas de rutinas que podemos ir incorporando para asegurarnos de que mientras hacemos, seguimos aprendiendo. Y el aprender después al final es no terminar cuando esto termine, sino recoger lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender. Entonces aquí la pregunta de nuevo es, ¿qué vamos a tener cuando esto termine? ¿Muertos y crisis? ¿O también algunos aprendizajes que nos permitan decir, esto mismo no nos va a volver a ocurrir? Nos puede ocurrir otra cosa, pero no esta. Y aquí hay que tener cuidado con una cosa, y es que no podemos pensar en que una vez que controlemos el virus, ahí empezamos a aprender. No, no, no. Lo decíamos antes, el aprendizaje tiene que ser todo el tiempo. Cuando termine, bueno, ahí consolidaremos algunos aprendizajes, podremos aplicar algunos cambios que ahora no podemos hacer. Pero esto tiene que generar cambios, porque finalmente aprender es cambiar una conducta y un comportamiento. Si tú sigues haciendo lo mismo que antes, no has cambiado y no has aprendido. Y por eso tenemos que fiscalizar y comprobar los cambios que queramos hacer, qué resultados nos dan, porque tampoco sabemos si nos van a funcionar. Tenemos que proponer cambios, aplicarlos y comprobar. ¿Hace falta recursos irresponsables para eso? Sí. Mucho no, pero fíjese, todos los países dedican un montón de recursos irresponsables a prepararse para guerras que luego nunca ocurren. Bueno, ¿cómo no nos vamos a preparar para una guerra como esta y otras que van a venir que solamente las podemos derrotar con conocimiento? Porque todos los expertos te dicen lo mismo, mira, esto va a volver a ocurrir.
Entonces, la decisión otra vez es nuestra. ¿Aprendemos o nos arriesgamos? Y aquí hay dos preguntas de nuevo que hay que hacerse. Lo primero es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué conocimiento estamos generando y qué cambio vamos a hacer? Y lo segundo, ¿qué nos estamos dando cuenta que no sabemos y tenemos que aprender? Y las rutinas aquí también son muy sencillas. Cuando esto termine tenemos que recopilar todos estos aprendizajes y los tenemos que difundir. Tenemos que utilizar diferentes tipos de metodologías que luego nos faciliten la difusión, pero luego hay que poner en marcha un plan para asegurarse de que esos cambios se implementan y que la próxima vez que esto ocurra no nos va a pillar igual. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Muy sencillo. Lo primero es que yo creo que a todo el mundo, si no nadie lo tenía claro, todo el medio de producción de todos nosotros es el cerebro. O sea, todos hacemos trabajo mental e intelectual, todos. Da lo mismo la disciplina en la que estemos. Y de una crisis siempre se sale con conocimiento. Y es decir, para eso hay que aprender, para generar conocimiento. Y una organización que no aprende, yo creo, y todo lo que estoy diciendo aquí no es verdad, sino que es mi opinión, es mi experiencia, es que una organización que no aprende desaparece directamente. Y de nuevo, esto es decisión, esto no es mala suerte, esto no es echarle la culpa a un virus, no, esto es decisión al final propia. Fíjese lo que dice el máximo directivo de Microsoft. No queremos ser una organización que lo sabe todo, queremos ser una organización que lo aprende todo. O sea, estamos mirando para adelante, no necesariamente para detrás. Y el binomio en este caso yo creo que no se puede separar. Por un lado tenemos que combinar lo que sabemos, el conocimiento, con lo que tenemos que aprender. Y esto yo sé que es una situación esquizofrénica porque te obliga justo a estar con un pie en el presente, en los desafíos que tengo hoy, en los clientes que tengo hoy, en los resultados que tengo que entregar hoy y al mismo tiempo en el futuro, lo que va a pasar mañana. Y todo esto sin volverse loco, pero tienes que estar en los dos sitios, en los dos escenarios. Hoy ya sabemos qué tenemos que hacer, pero tenemos que complementar ese hacer. No hay que dejar de hacer, hay que aprender de ese hacer. Y tenemos que pasar de estar tan orientados a la acción y a dar cuentas de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, a pasar a estar orientados a la reflexión, a entender por qué pasa lo que pasa, qué aprendemos cada vez que hacemos algo y eso cómo lo podemos usar para mejorar la próxima vez. Y es ponerle más cerebro y más inteligencia a lo que hacemos. Porque está claro que el conocimiento nos asegura el éxito y la supervivencia hoy, pero solamente el aprendizaje nos asegura la supervivencia mañana. Ahora, aprender no es gratis. Te pide una inversión. Siempre el aprendizaje te dice, oye, dame tiempo y te voy a dar un buen retorno, seguro, pero me tienes que entregar tiempo. Y la velocidad a la que estamos viviendo nos impide justamente dedicar tiempo. Cuando preguntamos a las personas por qué no aprenden las organizaciones, te dicen porque no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no te rinde frutos de un día para otro. Esto es como el que siembra y espera cosechar al día siguiente, ¿no? Tú sabes que siembras y vas a tener que esperar y seguir trabajando. Y esta es la principal excusa que uno escucha siempre. No tenemos tiempo. Bueno, yo creo que de nuevo aquí hay un rol fundamental para el liderazgo que es dar ejemplo en el caso del aprendizaje. Uno dice, bueno, ¿por qué Elon Musk es un líder que aprende más que otros? ¿Por qué hay líderes como Gates, como Obama, como Buffett, que te dicen, yo diariamente dedico de manera sagrada tiempo a aprender? Yo creo que los líderes tienen que ser expertos en aprendizaje, su aprendizaje y guiar el aprendizaje de sus equipos, pero necesitan dar ejemplo, ¿sí? Porque el momento de aprender, insisto, es ahora. Porque si no aprendemos, perdemos, porque el virus avanza más rápido se avanza más rápido que nuestra capacidad de aprender, nosotros perdemos. Y por eso el aprendizaje al final no lo podemos dejar a que ocurra por casualidad, cuando nos sobre tiempo, cuando haya recursos, cuando a alguien le parezca bien. No, esto tiene que ser planificado. Esto tiene que ocurrir de manera sistemática, como parte del trabajo. Y aquí entro en el otro tema que tiene que ver con la colaboración, que finalmente esto es portada del Harvard Business Review desde hace un montón de tiempo. Todas las organizaciones creen en la colaboración. Y sabemos que los seres humanos hemos llegado donde hemos llegado porque tenemos mayor capacidad de colaborar que el resto de los seres vivos. Esa es nuestra gracia. Y ya está más que demostrado que no hay nadie que sepa más que todos juntos. El conocimiento está distribuido por todas partes, por cualquier lugar. Sin embargo, a cualquier empresa o organización que uno va, todo el mundo te dice lo mismo. Trabajamos en compartimentos estancos. El curso de trabajo en equipo sigue siendo el curso que más se compra todos los años. ¿Por qué? Bueno, porque el diseño en las organizaciones sigue sin considerar la colaboración. A ti te pago individualmente, te contrato individualmente, te despido individualmente, te premio y te reconozco individualmente y cada uno se resuelve sus problemas. Y a la hora de la verdad, lo que ocurre es que no hay ninguna empresa que resista si sus colaboradores no comparten, no colaboran, si no se pasan la pelota. Y esto, insisto, no puede ser una decisión de cada uno. La organización te tiene que decir, mira, así jugamos nosotros. No sabes, yo te enseño. No puedes, aquí tienes los medios. Pero si no quieres colaborar, esta no es tu organización, busca otra donde quizás crean lo mismo que tú, ¿sí? Y de nuevo yo creo que la colaboración, como es intensiva en confianza, de nuevo es una responsabilidad gigante del liderazgo. Esto es algo que hay que promoverlo y hay que dar ejemplo.
no significa cargarnos el yo y el ego. El ego está siempre ahí. Hay que construir un nosotros por encima del yo. No hay que destruir el yo, hay que construir el nosotros. Y aquí funciona un tema que para mí es fundamental, que tiene que ver con la actitud. Y es que la pandemia nos ha demostrado, como ya lo sabíamos antes, pero esto lo ha hecho más evidente, que todo es cuestión de prioridades, que aquello a lo que le damos importancia termina ocurriendo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo sé que este es un ejemplo un poco delicado para algunas personas, pero todo el mundo sabe lo que hay que hacer para adelgazar. Yo he bajado, por ejemplo, 14 kilos en 10 semanas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo sabe todo el mundo. Y no hay que ir a Harvard a estudiar un máster, hay que comer de manera ordenada y hay que hacer ejercicio constante. Nada que no sepa todo el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo se pierden 14 kilos? Kilo a kilo. ¿Y de qué depende? De tomar la decisión. Fíjese, de nuevo el entrenador de Nadal, fíjense la frase lapidaria. Las cosas son más simples. Si uno quiere hacer algo, lo hace. Y si no, no. Si uno quiere perder 14 kilos, los pierde. Y si no, no. ¿Qué hay que saber? Es muy fácil. Hay que querer, hay que tomar la decisión. Entonces, que fue uno de los mejores guitarristas de la historia, Paco de Lucía decía, mira, cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo, pero tienes que estar dispuesto a pasarte los próximos 30 años practicando 10 horas diarias los 7 días a la semana. Aquí la cuestión es, ¿quieres o no quieres? Porque si lo haces, posiblemente vas a ser tan bueno como yo. Entonces, al final, somos lo que queremos ser. No hay 50 años de mala suerte ininterrumpida. Son decisiones que tomamos. Y muchas veces esto lo enmascaramos diciendo, no, es que no se puede. Yo no creo que no se puede. Yo creo que lo que deberíamos ser es más honestos y decir, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a hacer el esfuerzo. No quiero adelgazar, no quiero hacer ejercicio todos los días. Quiero seguir chupando y comiendo. Está muy bien, es legítimo. Pero entonces no es verdad que no se pueda. Simplemente le doy más importancia a otra cosa y tienes todo el derecho. Entonces, por eso, yo creo que el tema es, el enemigo finalmente está en nosotros. Si no, las organizaciones no aprenden, no es porque no puedan aprender, es porque le damos más importancia a la producción, a la rentabilidad, a lo que fuera. Entonces, no podemos descansar solamente en el hecho de que el ser humano es muy hábil para aprender, porque efectivamente tenemos una capacidad gigantesca, pero tenemos una memoria muy corta y eso nos traiciona. Entonces, por eso tenemos que estar construyendo permanentemente la memoria, porque si no se nos olvida. Porque si no nos tomamos en serio en el aprendizaje, al final, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Recuerden, cuando hablamos de cultura de aprendizaje, es que no hacemos nada donde no le dediquemos al menos un poquito de pensamiento al aprendizaje. Es decir, en todo lo que hacemos, siempre se puede dedicar un pequeño espacio a reflexionar qué he aprendido y cómo podría hacerlo mejor la próxima vez. ¿Sí? Y esto al final contribuye a desarrollar lo que yo llamo el coeficiente de inteligencia de una organización, que es, por un lado, la capacidad de usar estratégicamente lo que tenemos hoy, el conocimiento que hoy en día nos sostiene, pero al mismo tiempo la capacidad de crear nuevo conocimiento para adaptarse a un mundo que, nos guste o no nos guste, no deja de cambiar. Entonces, para terminar, un mensaje positivo. Si hemos hecho un montón de cosas bien, si estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, a pesar de los muchos problemas que hay. Lo que ocurre es que el conocimiento que nos ha traído hasta aquí no es el que necesitamos de aquí en adelante. Entonces, le tenemos que dar las gracias, pero tenemos que seguir aprendiendo. Y esto, créanme, no es un tema de recursos, no es un tema de dinero. O sea, si tienes dinero es mejor, pero la capacidad de aprender no depende hoy en día de la plata. Depende sobre todo del interés y de las ganas. Y yo creo que el mundo al final es de los que aprenden más rápido, no es de los más grandes, no es de los que tienen más recursos. Entonces la pregunta es, ¿tu organización se puede permitir no aprender en función de lo que estamos viendo? Y el mensaje que nos manda el COVID para mí es doble. Por un lado es, ¿os habéis dado cuenta? ¿Ustedes entienden que todo al final depende de aprender? Y al final te dice, bueno, ¿y se van a atrever a hacer los cambios que hace falta? ¿O lo único que están esperando es a que esto se termine para volver a lo de antes, que fue justamente lo que nos llevó a la situación, a la crisis con la que empezamos? Así que esto era todo. Aquí tienen mis datos. Si alguien quiere la presentación, yo por supuesto que la regalo. Ya sé que no es un presente muy valioso, pero disponible para cualquiera que la necesite. Y si tenemos algún espacio para comentarios, no tienen ni siquiera que ser preguntas, ¿eh? Pueden ser dudas, pueden ser anécdotas, historias, incluso hasta insultos. Yo feliz de la vida. Y muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Abrimos el micrófono para que, bueno, pues la gente pueda hacer sus dudas y les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp, el cual aparece aquí en pantalla y el cual es también el 5541-230102. Y comenzamos precisamente con pues algunos comentarios y dudas que han llegado a través de esta magnífica charla. Y comienzo con el señor Oscar Luna,
que te dice, Javier, felicidades por tan buena presentación. Es súper dinámica. Y pregunta, el último estadio del modelo de competencias es el ser inconscientemente competente. Y sabemos que eso toma mucho tiempo. Reglas de las 10 kilómetros por hora. Y pregunta, ¿hay manera de acelerar o hackear este proceso? Muchas gracias, Óscar. A ver, esto es como el que los que somos padres, es como el que quiere tener un hijo y ojalá el hijo que nazca en un par de semanas en lugar de 9 meses. Y yo coincido en que efectivamente, el conocimiento es inconsciente. Cuando tú realmente tienes conocimiento de algo, no necesitas pensarle en ello. El ejemplo típico es cuando tú aprendes a manejar un auto. Al principio tú no sabes que no sabes y no te importa cuando eres chiquitito. Después sabes que no sabes y te importa y quieres aprender. Luego, justamente cuando te dan el carné, y eres como un robot y cuando estás manejando tienes que estar pendiente de todo. Y años después y muchos kilómetros después ya ni siquiera piensas cuando manejas. Ya se ha convertido en algo inconsciente, en algo automático. Y si te fijas, es un proceso que toma años. Entonces, efectivamente, acumular conocimiento y aprender es un proceso que aprender cosas valiosas toma mucho tiempo porque justamente te obliga a practicar, a cometer errores, a reflexionar, a corregir. ¿Se puede acelerar? Yo creo que se puede acelerar en cierta medida y eso. Ojalá aprender mucho de los errores de los expertos, practicar, reflexionar, compartir con otros. Lo que no sé es cuánto se puede acelerar. Eso mientras la biología no nos permita, o lo que te dicen los neurocientíficos, en el momento que entendamos, yo tengo un video de la película Matrix donde en un momento dado al protagonista le inyectan un curso para aprender a pilotar un helicóptero B-212. En el momento que entendamos cómo se producen esas conexiones neuronales que reproducen el aprendizaje, posiblemente lo podamos acortar. Hoy en día hay procesos que toman tiempo, que yo creo que la única manera de acelerarlo es justamente accediendo a conocimiento de otros, pero tú no le puedes transferir conocimiento a otros. Yo a mis hijos, cuando les quería enseñar a andar en bici, no les puedo transferir mi conocimiento, no puedo acortar esa brecha. Ellos tienen que aprender y ellos se tienen que subir a la bicicleta. Yo los puedo corregir, pero ahí hay una tensión que no es fácil. Por eso el aprendizaje requiere tiempo y por eso hay que ser capaz de dilatar los resultados, porque tú sabes que inviertes y los resultados tardan en llegar. Yo creo que es una aspiración que no la veo tan sencilla todavía. Perfecto, muchas gracias, Javier. Tengo otra pregunta, esta es de Cecilia Soto, de Puebla, quien pregunta, quien te pide una recomendación, mejor dicho. ¿Recomienda que primero reflexionemos para que queramos aprender algo? Gracias, Cecilia. A ver, mira, como os decía antes, yo suelo escribir una columna todos los meses y la próxima que voy a escribir ahora se llama No quiero que mis hijos vuelvan al colegio, que está todo el mundo deseando que los niños vuelvan. Y es por una razón, no es porque yo no quiera que mis hijos vayan al cole, yo quiero que retomen sobre todo la red de relaciones con sus amigos, pero es distinto estudiar de aprender. Y si os fijáis, cuando uno va al colegio, a la universidad, en general, no tiene mucha capacidad de reflexionar a partir de la curiosidad. El aprendizaje generalmente se da por curiosidad. El aprendizaje ocurre cuando alguien se hace una pregunta, no cuando un profesor o un padre tiene una respuesta a una pregunta que tú no te has hecho. Entonces, la reflexión se dispara en el momento que hay algo que a ti te importa y no sabes, y quieres entender cómo funciona o quieres aprender, y ahí estudiar puede ser un mecanismo como aprender, como probar. Entonces, yo creo que la reflexión es un acto que va seguido de un momento en el que algo te produce curiosidad. Y generalmente, para no extenderme mucho, uno de los principales provocadores, disparadores de esa curiosidad y de esa reflexión es el error. Cuando pasa algo distinto de lo que tú esperabas, te quieres intentar entender por qué. Cuando de repente se desata una pandemia y te tienes que ir a casa, empiezas a aprender sobre el coronavirus. Para aprender del coronavirus nadie ha tenido que hacer un curso, ir a un aula, tener un profesor, exámenes. No. Ha sido todo un proceso guiado por tu curiosidad ante una situación que te impedía hacer algo que era importante para ti. Entonces yo creo que para mí la reflexión es posiblemente y es, ojo, reflexión individual y grupal. No basta que sea solamente individual, o sea, individual está bien, pero cuando es además grupal es mucho más enriquecedora porque la combinas con otras reflexiones individuales. Y generalmente lo que falta en las organizaciones son oportunidades para reflexionar. Todo el mundo te dice, es importante, pero la excusa de no tenemos tiempo porque tenemos que empezar otra tarea, otro proyecto, atender a otro cliente, nos quita la posibilidad de reflexionar. Y reflexionar, como decíamos antes, es
revisar, mirar, echar la vista hacia atrás. Yo creo que es el acto fundamental y en el colegio en general no reflexionamos, no pensamos, memorizamos, aprendemos cosas sin muchas veces entender por qué y que no nos importan y por eso las olvidamos la mayor parte de ellas. Perfecto, muchas gracias, Javier. Aquí seguimos con las preguntas, abusando un poquito de tu tiempo, por supuesto. Abusen todo lo que quieran. Perfecto, así será. Tengo una pregunta de Paulina Soto, quien dice, ¿qué deben hacer las empresas que solo se enfocan en contratar candidatos especialistas en algún tema y dejan afuera a alguien que está dispuesto a aprender? Caray con las preguntas, ¿eh? Gracias, Paulina. A ver, una cosa que yo he dicho antes, ojo, que yo no, lo que yo estoy diciendo aquí no es verdad, ¿eh? No es mentira tampoco, pero yo no necesariamente tengo respuesta, yo tengo mis opiniones. Yo creo que efectivamente, yo creo que la especialización es una oportunidad, es un riesgo, porque efectivamente te da una mirada muy concreta, muy específica, muy profunda, pero te pierdes contexto. Y yo creo que eso tiene ventajas e inconvenientes. Lo que ocurre es que yo creo que aquí hay que ponerse más creativos a la hora de incorporar personas en una organización. La capacidad de detectar la habilidad que una persona tiene para aprender no es obvia, porque generalmente los sistemas que se han venido ocupando para contratar personas son sistemas más o menos estandarizados. Yo te muestro el currículum, te hago una entrevista, pero donde es fácil prepararse para esa entrevista, donde el currículum al final muestra lo que yo quiero que muestre, pero no me dice mucho de la capacidad de aprender. Me dice muchas veces un currículum la capacidad que tiene una persona de seguir instrucciones, de obedecer, de hacer lo que le dicen, y está muy bien. Pero si yo quiero evaluar la capacidad de aprender de una persona, no tengo muchos mecanismos. Yo cuando nosotros incorporamos gente a proyectos, cuando yo hablo con ellos o los entrevisto, me importa poco lo que han estudiado, porque yo soy consciente que la mayor parte de las cosas que estudiamos en el colegio y en la universidad se nos han olvidado. No podríamos aprobar los exámenes que hicimos en la universidad. Entonces me importa mucho más las cosas que han hecho, los proyectos que han ejecutado, las decisiones que han tomado, las cosas que les importan, las cosas que les interesan. Entonces, fijaros que cuando yo hablo de la actitud, yo hace unos años pregunté a una serie de directivos en todos los países, en todo tipo de industria, les hice una pregunta. Les dije, oye, ¿cuál es la cualidad que más valoras en las personas que trabajan contigo, en tus equipos? Yo tenía un prejuicio, yo pensé que me iban a hablar de productividad, de rigurosidad, de capacidad. Todos me dijeron lo mismo, con distintas palabras. Todos me dijeron actitud. Dame gente que tenga hambre. No sabe, yo le enseño, pero yo necesito gente que se quiera poner la camiseta y que quiera mojar la camiseta. O sea, actitud. Y claro, ¿cómo detectar gente con actitud? Como estaba diciendo, con esa capacidad de aprender no es fácil, porque en esas entrevistas, en ese test, yo no tengo muchas posibilidades de ver cómo reacciona la gente ante situaciones comprometidas, cuán curiosa es, cuánta capacidad tiene de dejar de hacer lo que venía haciendo para hacer cosas distintas. Entonces, yo diría que cada vez hay más conciencia de eso, pero tenemos que cambiar, por un lado, todos los procesos educativos que no nos dicen mucho de cuánta capacidad tienes tú de aprender, sino que tienes capacidad de seguir un camino que te han marcado, y tenemos que desarrollar mejores elementos para realmente evaluar la capacidad de aprender de las personas. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Cada vez hay más organizaciones que están menos pendientes del currículum y mucho más pendientes de otras experiencias que permitan mostrar realmente la curiosidad y la actitud que tienen las personas, pero no es un tema fácil. Perfecto, muchas gracias, Javier. Continuamos con las dudas que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp, y esta nos llega directamente desde Chiapas, del sur del país, y es Daniel Velázquez, que pregunta, ¿qué consejo podrías darnos para los que nos da miedo aprender algo nuevo? Gracias, Daniel. Fíjate que el tema del miedo es un tema, eso da para otro monográfico, pero déjame contarles una cosa. Mira, el miedo a aprender es un miedo aprendido. O sea, uno no nace con miedo a aprender. Y si lo aprendió, lo puede desaprender. De nuevo, yo siempre sostengo que cuando uno más puede aprender sobre aprendizaje es cuando tiene un hijo, por una razón muy simple, porque cuando tienes un hijo tú ves cómo aprende un ser humano de verdad, y como tú no te acuerdas cómo aprendías cuando tenías medio año, sí que puedes ver a tu hijo aprender cuando tiene medio año, y te das cuenta que una de las cosas que no tiene es miedo. Es decir, lo único que tiene es curiosidad por explorar
y entonces intenta estrategias para lograr sus objetivos. Entonces no aprende a caminar porque tú le ordenes que camine y porque además le das clase de cómo caminar. Él camina y se tropieza y se cae y no le da miedo volver a intentarlo y se levanta. Y como tú no le retas ni le insultas porque se equivoca, él considera que caerse es parte del proceso de aprender y lo asume. Y pasa lo mismo cuando aprende a hablar. Entonces fíjate que en el momento que te da miedo aprender, es porque algo ha ocurrido en ese contexto, que sobre todo ocurre cuando llegamos al colegio, y es que la equivocación en general tiene consecuencias. Mientras en casa equivocarse no tiene consecuencias porque tus papás, que no son profesores, entienden que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, lo que hablábamos antes del error, en el colegio equivocarse significa una mala nota, una mala calificación, y empezamos a generar un tabú y un rechazo al error, a la equivocación. Entonces generamos miedo. Entonces, ante la duda de equivocarme, prefiero no aprender y me da miedo porque no sé qué es lo que va a pasar. Claro, ¿cuál es la receta ahí? Caray, hay que liberarse. Yo creo que hay que intentarlo. Si hoy en día es mejor intentarlo y que te vaya mal y recuperarte que no intentarlo. Porque si no lo intentas, te vas a ir quedando atrás. Si lo intentas, lo peor que te puede pasar es que no te funcione, pero ya sabrás lo que no hay que hacer. Entonces, siempre que tú haces algo, te pueden pasar dos cosas, que te salga bien, que te salga mal. Si te sale bien, genial. Si te sale mal, genial también, porque algo has aprendido que no hay que hacer y lo vuelves a intentar de nuevo. Entonces yo lo que diría, la actitud de aprender es exponerse, es decir, no tengo miedo, no me importa, ¿qué me va a pasar? ¿Que no me resulte? Bueno, pues no me resulta. ¿Cuál es el problema? Ahora, yo sé que eso es fácil de decir porque tenemos una historia acumulada de que en general hay un tema con el ego y un tema de la vergüenza o del orgullo, pero yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que esos son barreras que son fáciles de bajar y que te estás perdiendo muchas oportunidades simplemente porque te preocupa lo que otros puedan pensar. Yo creo que ya no nos podemos preocupar de esas cosas. Yo creo que el aprendizaje, tu vida depende de tu capacidad de aprender. Si no la explotas, te estás limitando tu propia vida. Y así que yo creo que hay que, sin ser suicida, hay que tirarse a la piscina y sales nadando, seguro, te va a costar más, te va a costar menos, bueno, pero merece la pena. Al final aprender es adictivo. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues seguimos con las preguntas aquí, robando un poquito más de tiempo. Bien, tranquilo. Y tenemos a Ana González de la Ciudad de México, que de hecho hace dos preguntas. La primera es cómo aprender o cambiar hábitos a largo plazo en un contexto tan cambiante. Y la segunda pregunta que hace es, ¿qué cursos crees que sean más solicitados en el 2021? O sea, en este año, a través de lo que está sucediendo. Gracias. Gracias. Ana era, ¿no? Sí. Sí, Ana. Bueno, el tema de la primera era el tema de los hábitos a largo plazo. ¿La primera pregunta? Sí, la primera pregunta decía cómo aprender y cambiar los hábitos a largo plazo en un contexto tan cambiante. Es correcto. Bueno, yo creo que los hábitos, como siempre, hay distintos tipos de estadísticas que te dicen cuánto tiempo tienes que pasar haciendo algo para que se convierta en un hábito. Yo no sé si puede haber una regla matemática respecto a eso. Yo creo que cuando uno asume justamente que todo es cambiante, a ver, una cosa, el cambio siempre ha existido, o sea, a veces nosotros nos creemos que somos la civilización que cambia, no. Si no cambiáramos, estaríamos en taparrabos todos metidos en una cueva todavía. Entonces, el cambio ha sido inherente al ser humano. Lo que ha cambiado del cambio es la velocidad y siempre ha sido impredecible. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero los cambios, como eran más lentos, era bastante más predecible que de un día para otro las cosas se mantuvieran un poquito más estables. La diferencia en nuestro caso es la velocidad. Entonces yo creo que en el momento que tú asumes eso, yo creo que ya desde el principio te empiezas a dar cuenta, te empiezas a ser consciente de que cualquier cosa que hagas tienes que estar dispuesto a desprenderte de ella en el momento que sea necesario. Antes uno acumulaba conocimiento y decía, bueno, con esto tengo para explotar toda la vida, me voy a dedicar, voy a tener una sola profesión o un solo puesto de trabajo en una sola organización. Hoy en día, como sabes que eso no es así, y ahí es donde viene un poquito el concepto de desaprender. Desaprender no significa que uno borre de su cabeza, porque además yo creo que ni siquiera lo puedes hacer. Desaprender significa que yo voy sobreescribiendo, yo utilizo las cosas y en el momento que veo que ya no me dan resultados, tengo que sustituirlas por otras. Y de hecho les doy las gracias por haberme traído hasta aquí, pero me desapego y las dejo marchar y las sustituyo por otras. Entonces, en el momento que tú aceptas
que no sé lo que va a pasar mañana y que es posible que mañana necesite otra cosa, tú estás en una disposición mucho más flexible. Yo digo que muchas veces el principal enemigo del aprendizaje es el conocimiento. Y a mí me ha tocado conocer muchos expertos y muchos directivos que saben tanto que no están dispuestos a aprender o a conceder que lo que saben pueda ser cuestionado. Entonces, ahí hay un riesgo que es que muchas veces cuanto más sabes, menos dispuesto estás a cambiar lo que sabes porque por el hecho de saber eres imprescindible, eres famoso, eres reconocido. Entonces, yo creo que justamente esa flexibilidad de decir, bueno, como todo es momentáneo, todo es temporal, lo voy a tener y me acompaña hasta que la realidad me demuestre que lo tengo que ceder y me desapego y me desprendo e incorporo cosas nuevas. Y yo creo que la cuestión es justamente convivir con ese escenario. Y la segunda, ¿qué cursos para el 2021? Ostras, no lo sé. Aparentemente todo lo que tiene que ver con tecnología no va a seguir subiendo, pero se produce una cosa muy rara. Todas las profesiones tecnológicas aparentemente van a tener mucha perspectiva, porque además en todo este proceso de automatización que nos va a llevar mucho tiempo, todo lo que tenga que ver con aplicar digitalización y tecnología a los procesos va a tener oportunidades. Pero yo creo que al mismo tiempo hay una corriente tratando de equilibrar esto por el lado de las humanidades, pero no me refiero solamente a tener que estudiar filosofía, historia, sino porque las ideas de los filósofos están muy bien, pero lo que necesitamos es filosofar nosotros ahora. Y muchas corrientes que tienen que ver justamente con temas emocionales. Yo diría que mucha de la oferta hoy en día de desarrollo de competencias tiene que ver con cómo cuidarse a uno mismo y cómo mantenerse estable emocionalmente en situaciones como estas. Temas que tienen que ver con, bueno, ya sabemos, con mindfulness y con acompañar a personas a que sean capaces de gobernarse a sí mismas, porque yo diría que la principal falencia del sistema educativo es que te intenta enseñar montones de conceptos que tú nunca te acuerdas, pero no te enseña a conocerte a ti mismo y a diseñar un plan para tu vida y a entenderte a ti mismo y a entender a relacionarte con otros. Y justamente una pandemia como esta te desnuda porque te pone a ti solito frente a un espejo. Y ahí quedas en evidencia. Y en general pudiste ser muy bueno para las matemáticas, pero no sabes ni quién eres, ni cómo funcionar, ni cómo manejar el miedo, ni cómo manejar la incertidumbre, ni cómo diseñar tu futuro, ni cómo cambiarlo. Entonces yo te diría que hay un tema tecnológico por un lado, pero hay un tema humanístico que yo creo que está surgiendo que es bien importante. Y yo diría que por ahí deberían ir las cosas. Perfecto, muchas gracias, Javier. Voy con la penúltima pregunta que nos ha llegado el día de hoy. Esta es de Daniela Cerón, de Mérida, y dice, primero que nada, te agradece por la charla tan interesante que nos has dado y que si nos podías recomendar alguna lectura que hable sobre este tema de cómo aprender cosas nuevas. Daniela de Mérida, Yucatán, o Mérida, sí, no es Yucatán, ¿no? Sí, de Mérida, Yucatán, debe ser. Gracias, Daniela. Una lectura. Mira, yo hago clases, de hecho, mañana tengo clase en la universidad, y cuando me suelen pedir bibliografía, generalmente suelo decir que ninguna, porque mucha de la bibliografía que había, ahora ha ido cambiando, mucha de la bibliografía que había era demasiado conceptual, demasiado teórica. Y de hecho, a mí me pasó que intentando aprender sobre cómo aprenden las organizaciones, me encontré con que no había casi nada o yo no fui capaz de encontrarlo. Hay un par de libros que yo podría decir y que no son de ahora, justamente no son recientes. Seguramente haya muchas más cosas y ahora quizás no se me ocurren. Hay un libro que cuenta, que fue el primero que a mí me hizo clic hace varios años, que cuenta la historia de cómo British Petroleum, la petrolera justamente, incorpora la gestión del conocimiento y el aprendizaje como parte de sus procesos. Es un libro, ni siquiera es técnico, porque el equipo de dentro cuenta lo que tuvieron que hacer para lograr que British Petroleum, en este caso, desarrollara ese músculo del aprendizaje, que se llama Learning to Fly. Ese sí, si luego si Daniela me quiere escribir al correo, yo le puedo pasar el link. Y luego hay otro libro que se llama The Creative Attitude, yo creo que es la actitud creativa, que es justamente, y es de hace varios años, de Roger Schank, que tiene que ver con la capacidad, y aprender al final, lo decíamos antes, tiene que ver con hacerse preguntas. Y la educación está llena de respuestas. Y no necesitamos respuestas, sino lo que necesitamos son preguntas.
Entonces, la capacidad de hacerse preguntas es lo que te permite aprender e innovar. Entonces, hay un libro que se llama La actitud creativa, que también se lo puedo recomendar, que no es de hace poquito, que es justamente cómo fomentar y cómo aprender y cómo ayudar a las personas a que aprendan a hacerse preguntas. Pero si me dan un poquito de tiempo, incluso hasta puedo buscar alguno más, pero no es un tema, a mí no me resultó sencillo encontrar libros sobre los que basarme, la verdad. Ojalá que existan, pero... Sí, perfecto, Javier. Igual que también que igual se pongan en contacto contigo para, pues, para desarrollar más esta información, por supuesto. Y voy con la última pregunta. Esta la hace Fabio, de aquí de la Ciudad de México, y pregunta, bueno, primero que nada, te quiere felicitar porque eres un excelente como líder de empresas. Y la pregunta que dice, que cuestiona, pues, es, ¿cuál sería el primer paso para formar una organización que aprende? Muchas gracias, Fabio. Eso es porque no me conoces. ¿Cuál sería el primer paso? Mira, voy a decir un par de cosas. Yo te diría que de lo que yo he visto, yo tengo la suerte, yo sé bastante, o sea, muy poco de muchas cosas. Y tengo la suerte de estar continuamente, o tenía la suerte cuando uno se podía mover un poco más, de estar continuamente viendo organizaciones totalmente distintas. Esta mañana estaba con la constructora, mañana estoy con aduanas, por la tarde estoy con la universidad, el martes estoy con otra. Entonces, estoy continuamente viendo organizaciones distintas en distintos países y tengo la suerte de ver diferentes patrones y diferentes maneras de funcionar. Entonces, una de las cosas que yo he comprobado es que lo complejo de hacer es mucho más difícil reconvertir una organización que ya tiene historia en una organización que aprende que diseñar una organización desde el principio para que aprenda. Porque cuando tú la diseñas desde el principio no tienes una inercia y una historia y un pasado del que hacerte cargo. Entonces ya las reglas que tú pones desde el principio son justamente orientadas al conocimiento del aprendizaje. Y esa estructura, ese organigrama es totalmente distinto, es muchísimo más plano, es mucho más basado en la autonomía, mucho más basado en la confianza, en la colaboración, esas ya son las reglas. Entonces, como la mayor parte de las organizaciones con las que me toca trabajar son organizaciones que no son de ayer, sino que tienen historia, modificar esa historia y ese organigrama y esas relaciones de poder es muy complicado. Entonces, fíjate que las técnicas, las metodologías, los procesos no son difíciles. Y aquí vuelvo a hacer el paralelismo con el tema de adelgazar. Esto no es un tema que la dificultad para convertir una organización que aprende o que innova tenga que ver con que innovar es difícil, sino que la mentalidad de innovar es lo que es difícil de incorporar en las personas que tienen otra mentalidad y otras creencias distintas. Y esa transición es complicada. Entonces, al final, influye más la voluntad y la decisión que luego el hábito. De nuevo aquí, si tú no tomas la decisión de que quieres adelgazar, no importa lo que venga después. Y aquí la cuestión de nuevo en una organización, para que una organización aprenda, si no tomamos la decisión porque nos creemos que aprender nos va a hacer más eficiente, nos va a hacer la vida muchísimo más cómoda, vamos a disfrutar muchísimo más de nuestro trabajo, le vamos a sacar mucho más partido. Si no creemos en eso, todo lo que viene después no existe. Y el problema es que tú no le puedes convencer a nadie de eso. Cada uno tiene que llegar a esa conclusión. Yo creo que uno no puede convencer a nadie de nada. Yo te puedo decir millones de veces que no fumes, pero no por eso me vas a hacer caso. Entonces, para mí, realmente la clave está en o bien diseñarlo desde el principio, o bien dar con aquellos líderes que tienen la suficiente sensibilidad, madurez para ir incorporando todos estos conceptos y darse cuenta que sus organizaciones no funcionan a través de un Excel, sino que se basan en personas que tienen conocimientos, que tienen además emociones, que aprenden y que si yo no soy capaz de lidiar, manejar eso, mi organización no va a funcionar. Entonces, para mí la clave está más en conseguir tomar esa decisión. Y para tomar esa decisión necesitas, no digo que no haya que sensibilizar, pero necesitas ayudar, acompañar a las personas para que vean ese escenario y por sí mismas tomen esa decisión. Porque luego, adelgazar es simplemente ejecutar ese plan. Es la rutina de hacerlo todos los días. No voy a decir que no tenga mérito, pero todo depende de la decisión. Y la decisión se produce cuando hay algo que pasa y hay un clic en el que tú dices, no podemos seguir haciendo las cosas así. Hay que hacerlas de otra manera distinta. Y hay que acompañar a hacer ese clic. Para mí se juega todo ahí. Y es un clic que uno no puede provocar desde fuera. El médico no puede decirle, le puede decir al enfermo, pero es el enfermo el que decide cuándo empieza su proceso. Eso es como yo lo veo. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Esta ha sido ya la última pregunta que nos ha llegado.
Y pues nada, no queda más que agradecerte tu tiempo en nombre de todos los que conformamos Grupo Speakers México Latam, en nombre, por supuesto, de la audiencia también. Y bueno, te cedo el micrófono para que pues nos des unas últimas palabras o algún mensaje que quieras dar a la audiencia y finalizar el webinar del día de hoy. Súper, no, al contrario, gracias a ustedes, un placer colaborar con Speakers México. Yo, ojalá hayamos podido cumplir esa no sé si esa promesa, pero por lo menos esa inquietud inicial de ojalá que me vaya de aquí con alguna pregunta, alguna idea distinta de la que me llevaba. Y nada más, yo les diría lo que decíamos antes, aprender es adictivo. Entonces, yo creo que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender y eso es algo que no depende de nadie más que de uno mismo. Y eso es algo para lo que hoy en día ya ni siquiera hace falta recursos. Uno se asoma a una pantalla y la capacidad de aprender la tiene uno y la puede desplegar. Entonces, eso, agradecerles, un placer estar con ustedes. México es casi mi segunda patria en la que pasé varios años y yo tengo un recuerdo genial de México, espero poder volver por allá prontito. Así que nada, que se cuiden mucho, que esto pasará y aprenderemos y ojalá que sea hasta pronto. Eso sería. Gracias.